Y para las 11 de la mañana fue convocada la nueva marcha de estudiantes. El recorrido va a partir en Plaza Italia y va a terminar ahí en Estación Mapocho. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que los estudiantes no tienen razones para movilizarse. Más detalles los tiene Valesca Quintero ahora cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos. Valesca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Germán? A las 11 se llamó a que se reúnan en Plaza Italia los estudiantes que van a realizar esta movilización que va a concluir, como tú bien lo decías, en Estación Mapocho, en un acto cívico, como lo han llamado los estudiantes, para concluir esta marcha de los estudiantes convocados por la FECH, y que se suman también distintas organizaciones, tanto sociales, de los trabajadores como estudiantiles. Vamos a conversar esta mañana con Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, para entrar un poco más en detalle sobre las demandas, sobre su posición frente a distintos hechos que están ocurriendo en torno a la educación. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días. Bueno, primero preguntarte sobre cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo en la educación y por qué motivo ustedes nuevamente marchan por las calles de Santiago. Sí, bueno, el día de hoy marchamos a nivel nacional en muchas ciudades del país porque entendemos que la injusticia en educación sigue más latentes que nunca. Y por esa razón, el día de hoy queremos manifestarnos de manera creativa, como fue el video de Claudio Palma, que yo creo que todos vieron, pero comprendiendo que el movimiento estudiantil cuenta con un 80% de apoyo de la ciudadanía. Hemos marchado más de 300.000 personas en la calle, y que hoy día lo que se ha reflejado acá en las calles sea finalmente esa convocatoria amplia, donde vamos a marchar y convocamos profesores, secundarios y universitarios, pero por sobre todo que se sumen todas las personas que finalmente sean afectadas por esta injusticia en educación, y que en este año, más importante que nunca, que hay elecciones presidenciales y parlamentarias, busquemos lograr cambios estructurales en la educación y finalmente seamos protagonistas activos de la construcción del país, y no solamente entendamos que hay que seguir postergando estas deudas pendientes que tenemos. Diego, uno de los principales propósitos que ustedes han planteado es por fin terminar con el lucro en la educación. Distintos representantes políticos, candidatos a la presidencia, han propuesto terminar el lucro, como por ejemplo la expresidenta Bachelet, que también señala que le gustaría que hubiese otra constitución. ¿Qué te parecen a ti estas propuestas? Pero es muy positivo que los distintos candidatos empiecen a pronunciar respecto a los temas de fondo que estamos discutiendo como país, y que finalmente ha sido la realidad que hemos vivido durante los últimos 3 años al menos. Pero ahí comprender en primer lugar qué entendemos por ese fin del lucro, qué entendemos por la gratuidad, y es muy importante que los distintos representantes políticos aclaren qué entienden por eso. Nosotros lo que estamos planteando es terminar con el lucro en toda la educación, no solamente con fondos públicos, porque comprendemos que la educación no es un negociado, sino tiene que ser un derecho, y por lo mismo no podemos discriminar a una persona por la cantidad de plata que tiene en el bolsillo y dejar afuera a quien no la puede pagar, o dejar adentro a quien la puede pagar. Así que por esa razón también es que estamos planteando la necesidad de que sea gratuito. Entonces, acá al fondo estamos planteando un cambio estructural en educación que se entiende con un fin del lucro, que se entiende con gratuidad, que se entiende con una educación de calidad por todo, con un fortalecimiento de la educación pública, pero comprendiendo por sobre todo que esos cambios los tenemos que gestar la mayoría de la ciudadanía, y por eso es tan importante hoy día la convocatoria de que eso lo mostremos en las calles, en todos lados, y que por sobre todo no busquemos más compromisos solamente, sino hechos concretos que cambien esta realidad que estamos viviendo. Frente a lo que tú dices, ¿cuán importante es que se sumen a estas manifestaciones los estudiantes de las instituciones privadas, en este caso MESUP? Es muy importante porque la MESUP, por ejemplo, aglutina ciertos sectores que no están organizados actualmente, como son los centros de formación técnica o los institutos profesionales, que no les permiten organizarse. Entonces, eso muestra y evidencia finalmente otra demanda clave del movimiento estudiantil, que avanzar en la democratización y comprender que cuando nos organizamos podemos lograr finalmente cambiar las cosas, y lo que ha sido este movimiento estudiantil, que solamente ha aportado a poner los temas de fondo de país, y que una vez por todas esos temas no se queden solamente en la discusión, sino logremos cambios reales, y esa es la invitación que estamos haciendo hoy en día. Diego, dejando un poco de lado el tema de fondo, que son las demandas de ustedes, quisiera preguntarte qué pasa con estos desmanes, los desórdenes que se provocan en la vía pública. El intendente Peribonio ha señalado que es responsabilidad de ustedes si esto sucede. ¿Cómo se hacen cargo un poco de estos grupos que empañan el fondo de estas movilizaciones? Sí, bueno, acá nosotros con más de 2 semanas de anticipación le pedimos permiso a la intendencia para esta marcha,
También durante estas 2 semanas nos hemos reunido con Carabineros, con la Junta de Vecinos del sector, con el municipio de Santiago, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos hoy día es que la Intendencia se comporte como se ha comprometido a comportarse, y también que Carabineros aporte en ese sentido. Entendemos que nuestro foco finalmente es el cambiar este sistema educativo y no queremos que se derive en otros focos, y por esa razón también hacemos un llamado a todos que hoy día participen de la marcha, que nos ayuden a cuidar la marcha, que nos mantengamos en orden, que sea una marcha pacífica, y que lo que quede finalmente al final del día sea esta expresión creativa, estas demandas que estamos planteando, y que de una vez por todas logremos cambiar este sistema que nos tiene absolutamente en un sistema de castas, como el segundo país más segregado del mundo ocasionalmente, y que es una realidad que no podemos seguir postergando en cambiar. Claro, sin duda eso es lo importante. Diego, te quiero preguntar también qué te parece esta propuesta del Ejecutivo, esta cifra millonaria que ha señalado el presidente Sebastián Piñera frente a la educación municipal. ¿Quiere fomentar esta área él? No, claramente son positivos que se inyecten fondos en la educación pública, que es algo que para nosotros es muy importante, pero comprender en primer lugar que estos fondos no son lo suficientes para realmente recuperar la educación pública. Estamos en una eficiencia sobre todo a nivel de regiones, y que justamente los más perjudicados son los que menos tienen, pero por otro lado que también este fondo, y ahí yo creo importante que el presidente lo aclare, fue un fondo que fue aprobado el año pasado en respuesta finalmente a lo que hemos planteado los estudiantes, que ni siquiera fue presentado por el oficialismo. Entonces acá ser sincero, finalmente no jugar con la educación, no jugar con las políticas que se están haciendo, ser transparente con la ciudadanía, y esa transparencia es la que nosotros estamos buscando en las calles, que nosotros tenemos clarísimo finalmente lo que estamos buscando, y que lo que estamos planteando de fondo son no aspirinas, no arreglos superficiales que claramente ayudan, y no podemos desconocer eso, pero de una vez por todas hacernos cargo de los problemas de fondo y revivir a este moribundo que finalmente está haciendo un cárcel para todo el país, y que solamente los que se benefician de ellos son los que más tienen. Diego, te agradecemos este contacto, te dejamos porque sabemos que te tienes que ir a la sede de la FED a organizar ya esta movilización, porque ellos entregarán una conferencia de prensa a eso de las 9:30 de la mañana para poder comentar el escenario que se viene en esta movilización. Mencionar nuevamente cuál va a ser el recorrido de los estudiantes en esta marcha que comienza a las 11 de la mañana. Ellos van a tomar la Alameda, luego calle Maquiver, y luego van a recorrer Cardenal Caro, finalizando en la estación Mapocho. También hay diferentes tipos de desvíos, por ejemplo, para el transporte público, el poniente por Salvador al sur, Bilbao, Curicó, Tarapacá, Lord Cochrane al norte, por el oriente, en Diagonal Paraguay, Rancagua y Seminario. Bastante atención en eso porque hay desvíos de tránsito, así es que está todo dispuesto ya para que los estudiantes se puedan movilizar en esta jornada. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica ha hecho un llamado para que sea esta manifestación pacífica, que no ocurran estos desmanes que han ocurrido en otras manifestaciones, para que quede lo importante, según ellos, de estas demandas, que son terminar con el lucro, la gratuidad en la educación, que son sus principales demandas. También respecto a lo que ocurrió acá hace algunos instantes, esta manifestación de los trabajadores del Teatro Municipal ya han confirmado que se van a sumar a la marcha, y que a las 11, justamente en Agustinas con Maquiver, donde se encuentra este teatro, van a hacer una pequeña manifestación, una pequeña presentación también para sumarse a esta movilización. Germán.